¿Alguna vez te has preguntado por qué Satanás sigue vivo, incluso después de todo lo que ha hecho? Si Dios es omnisciente, justo y todopoderoso, ¿por qué simplemente no lo destruyó? Esta pregunta inquieta el corazón de muchos, especialmente cuando enfrentan pruebas tan intensas que parecen venir directamente del infierno. Después de todo, ¿cómo puede existir tanto mal bajo la mirada de un Dios de amor? En el fondo, esta duda revela un conflicto espiritual profundo. Es el choque entre lo que sentimos y lo que creemos, entre la justicia que deseamos ver con nuestros ojos y la justicia divina que se revela más allá del tiempo. Pocos conocen la verdad detrás de la existencia continua de Satanás y de los ángeles caídos, una verdad que implica justicia, misericordia y el propio plan eterno de Dios. En este recorrido vas a entender que Satanás no cayó solo una vez. Su caída fue continua, impulsada por el orgullo y la rebelión, y aún sigue en curso. Descubrirás por qué los espíritus no pueden ser simplemente destruidos y por qué Dios, aun siendo omnisciente, eligió no borrar a estas entidades de la existencia. Lo que parece una demora, en realidad, es parte de un propósito mucho mayor. Prepárate para ver la caída del cielo desde una nueva perspectiva. Vamos a sumergirnos en los bastidores de la creación, en las tensiones del libre albedrío y en el papel sorprendente que el enemigo desempeña dentro del plan de redención. Esta historia no es solo sobre Satanás, es sobre ti, tu fe, tu prueba y tu crecimiento espiritual. Si alguna vez te sentiste tentado, injustamente tratado o abandonado, este video puede cambiar tu forma de ver todo eso. La respuesta a tu dolor tal vez esté justo donde nunca pensaste buscar, en la naturaleza de Dios y en su paciencia con el mal. Así que mira hasta el final, suscríbete al canal, deja tu like y comenta qué historia bíblica te gustaría ver en los próximos videos. La mayoría de las personas cree que Satanás cayó una sola vez, como un rayo del cielo, y todo terminó ahí. Pero la Biblia revela algo más profundo. Su caída no fue instantánea, sino continua. Comenzó con el orgullo en su corazón cuando deseó ser como Dios. Proverbios 16:18 declara: antes de la caída se enaltece el corazón del hombre, y antes del tropiezo, la altivez de espíritu. Esa ruina no es solo una caída física, sino moral, espiritual y progresiva. Cada decisión que toma, cada acto de rebelión, lo aleja aún más de la luz. Satanás, antes conocido como Lucifer, fue creado como un ser de luz, lleno de sabiduría y belleza. Ocupaba una posición elevada entre los ángeles, reflejando la gloria de Dios. Sin embargo, el orgullo distorsionó su percepción y deseó ocupar el trono del Altísimo. Esta primera ruptura marcó el inicio de su decadencia, pero no su fin. Desde entonces, su trayectoria está marcada por caídas sucesivas, siendo arrojado de gloria en gloria, hacia abajo. La caída del cielo fue solo el comienzo de su ruina sin fin. Cada intento de desafiar el plan de Dios lo llevó a nuevas derrotas. Fue humillado en el Edén, avergonzado en la cruz y será condenado en el juicio final. La rebelión de Satanás no se estancó, se intensificó. Su orgullo no cede, incluso frente a las derrotas, y por eso su caída es permanente y creciente. Así como un corazón endurecido cosecha consecuencias cada vez más severas, Satanás cosecha el fruto de su propio ego. Esa decadencia no es solo personal, sino también relacional y espiritual. Sus lazos con los ángeles caídos revelan un liderazgo destructivo. Lo siguieron en la rebelión, pero hoy caminan hacia el mismo destino sombrío. Cada uno de ellos lleva las marcas de la desobediencia, como cicatrices invisibles en la eternidad. La justicia divina no los aniquila, sino que los expone a las consecuencias de sus elecciones. Y eso, paradójicamente, es parte del plan de Dios. Aquí entra el misterio del libre albedrío. Dios permitió que Satanás eligiera, aún sabiendo el fin de su decisión.
La libertad de elegir es también la libertad de caer, y cuando esa elección se usa contra la propia vida, se convierte en una sentencia autoimpuesta. La caída continua de Satanás nos enseña que el orgullo puede parecer inofensivo al principio, pero si no se trata, lleva a la destrucción del alma, y ese mismo riesgo ronda los corazones humanos. Pero ¿por qué Dios simplemente no acaba con él de una vez? Esta pregunta nos lleva al siguiente punto. El origen de la rebelión no está solo en lo que se hizo, sino en lo que se deseó. Y entender ese deseo es el primer paso para comprender el juicio que aún está por venir. Si la caída de Satanás es continua, entonces su historia aún no ha terminado. Y Dios, siendo omnisciente, ya escribió el final, pero aún no ha pasado la última página. Satanás no fue creado como un ser maligno. Surgió como Lucifer, un ángel de esplendor incomparable, lleno de sabiduría y perfección, según se describe en Ezequiel 28. Su misión era glorificar a Dios, reflejando la luz divina en el cielo. Sin embargo, algo cambió dentro de él. Nació un pensamiento: subiré por encima de las estrellas de Dios. Isaías 14:13. Ese deseo fue la semilla de la rebelión, un pensamiento contaminado por el orgullo. El orgullo, como una chispa en el corazón de Lucifer, creció hasta convertirse en un incendio de ambición. No quería solo estar cerca de Dios, sino ser como Dios. Esa pretensión desfiguró su naturaleza, transformando adoración en rivalidad. Al arrastrar consigo a una tercera parte de los ángeles, provocó una división cósmica. El cielo, antes armonioso, se convirtió en escenario de guerra espiritual. Y fue allí donde Dios, en su justicia, lo expulsó junto con todos los que eligieron seguir su insubordinación. Esa expulsión no fue un simple castigo, sino un acto de justicia divina. Dios no destruyó a Lucifer, pues eso negaría la misma libertad que Él concedió a sus criaturas. Al contrario, lo separó de su presencia, dejando que el orgullo siguiera su propio curso. La rebelión se transformó en identidad, de ángel de luz a príncipe de las tinieblas, y los ángeles caídos, ahora corrompidos, formaron un ejército de oposición al reino de Dios. Lo más impactante es que todo comenzó con un deseo, no con un arma, ni con un ataque, sino con una elección silenciosa. Esa es la profundidad de la rebelión espiritual. Brota en lo invisible, en los pensamientos que alimentamos en secreto. Así también nos pasa a nosotros. Toda caída moral comienza con la decisión de contrariar la voluntad divina. Satanás fue el primero en recorrer ese camino, pero no sería el último. La Biblia muestra que la rebelión de Satanás no fue una sorpresa para Dios. Siendo omnisciente, el Señor ya conocía cada movimiento del enemigo. Aún así, permitió su existencia para que la justicia se manifestara plenamente. El mal, para ser vencido eternamente, necesitaba mostrarse por completo. Y la caída del cielo fue el inicio de la revelación del carácter de Satanás, un personaje que, irónicamente, solo existe porque Dios respeta el libre albedrío hasta el final. Ese origen revela que el mal no nace por accidente, sino por decisión. Satanás no fue derrotado cuando cayó, fue revelado. Y es esa revelación la que nos prepara para entender por qué Dios aún no lo ha destruido. Para que el plan de Dios sea completo, el enemigo necesita existir hasta que el juicio revele quién es realmente. Y eso nos lleva a otro punto esencial. ¿Por qué los espíritus no pueden ser destruidos? La Biblia afirma en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Esto nos enseña algo fundamental. El mundo espiritual tiene una naturaleza diferente al físico. Los espíritus no están hechos de carne y hueso, por lo tanto, no están sujetos a las mismas leyes de la biología. No nacen, envejecen ni mueren como los seres humanos. Por eso, destruir a Satanás y a los ángeles caídos, como se destruye un cuerpo, sería contrario a su esencia,
no pueden ser eliminados con armas, enfermedades o tiempo. Dios, como creador, estableció límites y propósitos para todo lo que existe. Cuando creó a los ángeles, incluso a Lucifer, los formó con una esencia espiritual eterna. No se trata de una eternidad divina, como la de Dios, sino de una existencia continua que no se deshace. Por eso los ángeles caídos siguen activos, incluso después de su caída. No pueden ser muertos, solo juzgados. Y ese juicio no es olvido, es separación final de la presencia de Dios. La destrucción, en el caso de los espíritus rebeldes, no es aniquilación, sino exclusión definitiva de la luz. En Mateo 25:41, Jesús habla del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ese fuego no los consume como la madera, sino que los aísla para siempre de la gloria divina. Es una prisión espiritual, no una ejecución. El infierno no es el fin de la existencia, es el fin del propósito. Continuarán existiendo, pero sin ninguna conexión con el bien, la verdad o la vida. Esto revela cuán profundo es el plan de Dios. Si Él quisiera simplemente borrar a Satanás de la existencia, podría haber creado seres desechables, pero al dar forma eterna a los espíritus, también reveló su intención de educar al universo a través de la justicia. La destrucción total borraría la lección. La existencia continua del mal sirve para mostrar la seriedad del libre albedrío y para recordar que toda elección conlleva una consecuencia eterna. Esa imposibilidad de destrucción física nos lleva a reflexionar sobre el tiempo. Nosotros queremos soluciones inmediatas, queremos ver el mal caer ante nuestros ojos, pero Dios piensa en eternidad. Su plan no es borrar el mal con un chasquido de dedos, sino vencerlo de forma justa ante todos. Satanás será derrotado, pero no borrado. Será lanzado al lago de fuego, como un símbolo eterno de lo que sucede cuando se resiste al verdadero amor. Este entendimiento prepara el terreno para una pregunta aún más intrigante. Si Dios es omnisciente y justo, ¿por qué simplemente no termina de una vez con Satanás? Si conoce todo, incluso el futuro, ¿por qué no interrumpe la historia aquí? La respuesta está en la propia naturaleza divina y en su compromiso con la justicia perfecta, la misericordia y el tiempo correcto de todas las cosas. Dios no solo es poderoso, Él es omnisciente. Eso significa que conoce todas las cosas, el pasado, el presente y el futuro. Cada pensamiento, cada intención escondida, cada plan del corazón humano e incluso de los ángeles caídos está ante Él como un libro abierto. Nada lo sorprende, nada escapa de su control. Y es precisamente por eso que no actúa con precipitación. Su justicia es perfecta porque nace de la plena conciencia de todo. Satanás no puede engañar a Dios, así como los ángeles caídos no pueden ocultar sus verdaderos propósitos. Aún así, Dios permite que sigan existiendo, no por debilidad, sino por justicia. La destrucción anticipada de Satanás negaría el principio de la justicia procesal. Es como castigar antes de que el crimen sea plenamente revelado. Dios espera el tiempo correcto para que cada acto del enemigo sea expuesto. El juicio final no será solo condena, será revelación ante todos. A lo largo de la Biblia, vemos esa justicia ejercida con paciencia. Antes de destruir Sodoma, Dios envió ángeles. Antes del diluvio, advirtió por medio de Noé. E incluso con Judas Iscariote, Jesús le dio oportunidades de arrepentirse hasta el último instante. Con Satanás, el principio es el mismo. Dios no lo destruye antes de tiempo porque está construyendo un testimonio eterno. La justicia divina no tiene prisa, es precisa, santa e incuestionable. Además de la justicia, hay algo aún más profundo: el amor. Dios no es un juez frío y distante. Es un padre que entiende incluso las intenciones corrompidas de sus hijos. Incluso ante la rebelión, conoce el motivo detrás del error.
Esto no significa que aplauda el pecado, pero que ve más allá de las apariencias. La misericordia está entrelazada con la justicia, y esa mezcla divina de compasión y rectitud sostiene el equilibrio de todo el universo. Esa paciencia divina nos confronta. Queremos ver el mal eliminado, pero Dios quiere que el bien venza por completo, sin atajos. No elimina a Satanás ahora porque su plan exige que todas las verdades salgan a la luz. La caída necesita ser visible, no solo para nosotros, sino para todas las criaturas celestiales. Cuando Satanás sea juzgado, nadie podrá decir que Dios fue injusto, porque todo estará a la vista, incluso lo que hoy aún no entendemos. Ese carácter justo y omnisciente de Dios nos lleva a una revelación importante. Si Él respeta incluso la libertad de los rebeldes, ¿cuánto más valor da a nuestro libre albedrío? El amor verdadero solo existe donde hay elección, y es ese principio el que fundamenta todo el plan de la creación. Es exactamente eso lo que veremos a continuación. ¿Por qué el libre albedrío es el centro de la historia y el corazón del amor divino? El amor verdadero solo es posible donde hay libertad. Dios, en su perfección, no creó robots programados para obedecer. Nos formó con la capacidad de elegir, incluso de rechazarlo. El libre albedrío es un regalo divino y al mismo tiempo una gran responsabilidad. Es por medio de él que el ser humano expresa adoración genuina, fe sincera y amor voluntario. Sin esa libertad, la relación con Dios sería vacía, automática y sin sentido. Satanás usó ese don sagrado para rebelarse. Eligió el orgullo en lugar de la adoración, la exaltación en vez de la sumisión, y al hacerlo, inauguró un camino que muchos seguirían. Los ángeles caídos no fueron obligados a seguirlo, lo decidieron. Esa es la profundidad del libre albedrío. Incluso seres celestiales pueden usarlo contra el Creador. Pero Dios, en lugar de revocar esa libertad, la preserva como máxima expresión de amor y justicia. Eliminar a Satanás y a los ángeles caídos inmediatamente después de su rebelión habría anulado ese principio. Sería como castigar a un hijo antes de que comprenda la gravedad de sus actos. Dios quiere que el universo entienda, vea y sea testigo de lo que sucede cuando alguien rechaza su voluntad. El libre albedrío permite que el mal se revele, no para ser aceptado, sino para ser expuesto, y en el momento correcto, juzgado con rectitud y claridad eterna. Este concepto también se aplica a la humanidad. Cada persona tiene el derecho de elegir entre el bien y el mal. Esa elección define destinos, construye historias y revela intenciones. Dios no manipula corazones, los invita. Y aun cuando elegimos mal, su misericordia sigue disponible. El libre albedrío no es solo una prueba, sino un campo fértil, donde el amor crece y florece cuando se riega con fe, obediencia y humildad. Satanás intentó destruir ese principio al insinuar que Dios era injusto por poner límites. Pero, en realidad, los límites existen para proteger la libertad, no para anularla. El plan de Dios nunca fue controlar, sino guiar con amor. El libre albedrío es el vínculo entre la naturaleza de Dios y la nuestra. Es el puente entre el cielo y el alma humana. Y es precisamente ese puente el que Satanás intenta romper con tentaciones, mentiras e ilusiones de poder. Entender el libre albedrío como fundamento del amor nos prepara para uno de los momentos más impactantes de la historia: la redención a través de la cruz. Dios no solo permitió que el mal existiera, lo usó para cumplir un plan mucho mayor. Y eso nos lleva a una paradoja divina. El mismo Satanás fue usado como instrumento para realizar el acto de amor más grande que el mundo haya conocido. Vamos a ver eso ahora. Puede parecer extraño afirmar que Satanás tuvo un papel en la redención,
pero la Biblia revela esa verdad con claridad. Fue el agente de la tentación, el instigador de la traición y el opositor directo de Cristo. En el desierto intentó desviar a Jesús del propósito divino, ofreciéndole poder a cambio de adoración. Y aún siendo derrotado, sembró semillas de oposición en todo el camino del Salvador. Judas Iscariote, al traicionar a Jesús, fue influenciado por él. Pero lo que era una trampa se convirtió en salvación. La crucifixión de Jesús no fue un accidente ni un plan meramente humano. Fue el clímax de una guerra espiritual que involucró ángeles, demonios y al mismo Hijo de Dios. Satanás pensó que había ganado al ver a Jesús en la cruz, pero en realidad fue allí donde Dios reveló la mayor victoria de la historia. La redención fue conquistada justamente donde el enemigo creía haber triunfado. El mal fue usado para exaltar el bien, y el plan de Dios se cumplió. Esto demuestra que ni siquiera Satanás puede frustrar los designios del Altísimo. Dios omnisciente ya sabía cada paso, cada traición, cada lágrima, y permitió todo, porque incluso el caos puede ser una herramienta en manos del Creador. La presencia de Satanás en la historia de Jesús no lo hace poderoso. Solo revela que Dios transforma hasta el ataque más oscuro en instrumento de salvación. La cruz es la prueba de que el amor siempre vence. La actuación de Satanás no invalidó el plan de Dios, sino que lo confirmó. La tentación reveló la santidad de Cristo. La traición reveló su entrega. La muerte reveló su poder sobre la vida. Sin el enemigo no habría resistencia, y sin resistencia no habría superación. Esto no absuelve a Satanás, pero revela que su existencia fue usada para glorificar el nombre de Jesús. Lo que él planeó para destruir, Dios lo usó para redimir. Este principio sigue aplicando hoy. Muchas veces, las luchas que enfrentamos parecen tener origen en las tinieblas. Y de hecho, muchas pruebas vienen de las estrategias del enemigo. Pero Dios transforma todo para bien de los que lo aman. Usa incluso el dolor, la traición y el miedo para revelar su gloria en nuestras vidas. El papel de Satanás, aunque no lo quiera, termina cumpliendo parte del plan divino, y si fue usado en la historia de la redención, entonces su existencia sigue siendo una herramienta de prueba y crecimiento. La tentación, cuando se enfrenta con fe, genera madurez. La persecución, cuando se soporta con valentía, fortalece el alma. Lo que nos lleva al siguiente punto de esta jornada espiritual: la prueba como camino para el crecimiento interior y el despertar de la verdadera fe. La presencia de Satanás en el mundo no sirve solo como oposición, revela las intenciones del corazón humano. La prueba expone lo que está oculto, obligándonos a elegir entre confiar en Dios o ceder a la desesperación. Santiago 1:2-4 nos enseña a considerar como motivo de gran alegría el hecho de pasar por pruebas, pues producen perseverancia. Sin lucha no hay madurez espiritual. Sin resistencia no hay fortalecimiento de la fe. Es en el fuego de la prueba donde el carácter se moldea. Satanás actúa intentando alejarnos del propósito, pero Dios usa esa misma situación para acercarnos aún más a Él. El enemigo presenta atajos, pero Dios nos invita a caminar por el camino estrecho. Cada tentación es una oportunidad para reafirmar nuestra lealtad al Creador. Cada dificultad es una plataforma para crecer en sabiduría, paciencia y fe. La prueba, lejos de ser un castigo, es un terreno fértil para el crecimiento espiritual. Las personas que hoy viven una fe firme generalmente pasaron por valles oscuros. Fueron traicionadas, humilladas, tentadas y permanecieron. Como José en Egipto, como Daniel en el foso, como Jesús en el desierto. Ninguno de estos ejemplos escapó del dolor, pero todos fueron fortalecidos por Él. El enemigo intentó destruirlos, pero Dios los usó como instrumentos de honra. Y así también es con nosotros.
Las pruebas no vienen para paralizarnos, sino para posicionarnos. El crecimiento espiritual exige enfrentamiento. Huir de las pruebas es desperdiciar el campo de batalla donde la fe es probada y aprobada. Satanás no tienta a quien está perdido, persigue a los que están en el camino de la luz. Y Dios, siendo justo y amoroso, permite ese combate no para herirnos, sino para forjarnos. Cada día de lucha es una oportunidad de vencer el mal con el bien. Y cada victoria silenciosa nos hace más parecidos a Cristo. Esa visión transforma nuestra manera de ver el sufrimiento. Deja de ser algo que debemos evitar y se convierte en algo que debemos comprender. No estamos solos en la tormenta. Dios está presente, guiando, enseñando y fortaleciendo. La prueba es parte del plan de Dios y hasta los ataques de Satanás se convierten en escalones hacia la eternidad. El secreto no es huir del dolor, sino permitir que nos conduzca a la madurez. Y es precisamente esa madurez la que revela una verdad muchas veces olvidada. Dios sigue amando incluso a los que se rebelan. Él es paciente con todas sus criaturas. Y esa paciencia divina, incluso con Satanás, nos invita a ver la misericordia bajo una nueva luz. Vamos a entender esto en el siguiente punto. La naturaleza de Dios es amor, no un amor superficial o condicional, sino un amor paciente, profundo y eterno. Incluso ante la rebelión de Satanás, Dios no reaccionó con destrucción inmediata. En lugar de eso, permitió tiempo para que el mal fuera revelado, tiempo para que los ángeles caídos cosecharan los frutos de sus decisiones. Eso es paciencia divina. Como se describe en 2 Pedro 3:9, el Señor es paciente con ustedes, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Es difícil imaginar que hasta Satanás tuvo su oportunidad de arrepentimiento. Pero el carácter de Dios no cambia según el adversario. Su misericordia no es selectiva ni parcial. Antes de aplicar el juicio, Él ofrece la oportunidad. Antes de cerrar la puerta, Él llama a ella. Y esa paciencia revela la grandeza de su corazón. Un corazón que ama incluso a los que se vuelven contra Él. La permanencia de los ángeles caídos no es señal de debilidad divina, sino de misericordia extendida hasta el límite. Rechazaron el cielo, pero Dios extendió el tiempo. Eligieron el orgullo, pero Dios siguió ofreciendo luz. La paciencia de Dios revela que no se apresura a castigar, anhela restaurar. Incluso sabiendo el final, respeta el proceso. Y ese mismo amor es el que nos sostiene cuando fallamos. Esto cambia la forma en que tratamos a los que fallan. Si Dios, siendo santo, aún espera el arrepentimiento del rebelde, ¿quiénes somos nosotros para negar el perdón a nuestro prójimo? El amor divino es nuestro modelo. Él ama con compasión y con verdad. Él corrige, pero también espera. Él juzga, pero también llora. Ese equilibrio entre justicia y misericordia es lo que sostiene el universo y debe sostener nuestras relaciones. La paciencia de Dios también es una advertencia. No dura para siempre. Así como hubo un tiempo para el arrepentimiento de Judas Iscariote, también habrá un tiempo final para Satanás. Y cuando ese tiempo llegue, el juicio será inevitable. Pero hasta entonces, cada segundo es prueba del amor divino en acción. Dios no mantiene al enemigo por placer, sino porque incluso eso enseña al universo la profundidad de su corazón. Y cuando entendemos la profundidad de ese amor, llegamos a una pregunta final. Si hasta Satanás sirve a un propósito en el plan de Dios, ¿qué dice eso sobre nuestras propias luchas? ¿Qué significa vivir sabiendo que cada prueba, cada tentación e incluso el mal aparente pueden ser usados para nuestro crecimiento y salvación? El siguiente paso nos lleva a esa reflexión. Ante todo lo que vimos queda claro. Dios no destruye a Satanás y a los ángeles caídos por casualidad.
Hay una razón profunda, espiritual y eterna detrás de esa decisión. Es un plan basado en justicia, libre albedrío y amor verdadero. La caída del cielo no fue el final. Fue el inicio de una historia que revela la gloria de Dios incluso en medio del caos. Y tú, que estás viendo todo esto, también eres parte de ese relato. Ahora, la pregunta que queda es, ¿qué has hecho con tu propio libre albedrío? ¿Has usado tus decisiones para acercarte al plan de Dios o para huir de él? ¿Has enfrentado tus pruebas como oportunidades de crecimiento o te has perdido en la rebelión silenciosa del orgullo? La historia de Satanás sirve como advertencia, pero también como espejo. Nos confronta con la realidad de en quién nos estamos convirtiendo. Y si hasta los ángeles caídos tuvieron su oportunidad, ¿estás tú aprovechando la tuya? No esperes al juicio final para reflexionar sobre tus decisiones. Hoy es el día para renovar tu alianza con Dios, para buscar la verdad con humildad y para caminar con fe incluso en medio de la lucha. Porque el mismo Dios que permitió la existencia del mal también extendió la mano de la redención. Y esa mano aún está extendida ahora. Si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que esté viviendo una batalla espiritual. Deja tu comentario con lo que más te impactó. Y escribe también qué historia bíblica te gustaría ver en los próximos videos. Tu participación transforma este canal en un lugar de fe y aprendizaje. Y claro, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tu like. Así podrás acompañar cada nuevo episodio de esta jornada espiritual que nos conecta con el corazón de Dios. Porque cada historia revelada aquí tiene el poder de transformar destinos.